Hola, bienvenidos a todos a este encuentro. A lo largo de esta sesión informativa pretendemos dar respuesta a algunas de las cuestiones que todos nos hemos preguntado una vez que se ha publicado la convocatoria de reposición en la Comunidad de Madrid. En un principio nos puede haber pillado de sorpresa alguna de las novedades que ya lleva. Pero bueno, desde CEN estamos más que acostumbrados a estas situaciones en las que las convocatorias nos sorprenden con, bueno, pues aquellas pequeñas modificaciones que, bueno, pues creemos que os pueden generar alguna incertidumbre de cara a la preparación de las pruebas en estos próximos meses. Pero sí que os queremos transmitir por parte de todo el equipo de CEN la tranquilidad y la responsabilidad que nos acompaña en estos años de trayectoria para adaptarnos a todos estos cambios. Todo lo que es el equipo de CEN, tanto a nivel humano como a nivel de recursos didácticos, está trabajando por y para cada uno de nuestros opositores con el fin de dar una formación de máximas garantías, siendo muy rigurosos con lo que exige la convocatoria y lo que os va a exigir el Tribunal de Oposición. De ahí que la inmensa mayoría de nuestros preparadores, desde luego todos son funcionarios en activo, y gran parte de ellos forman o han formado parte de los tribunales de oposición, con lo cual nos van a ir asesorando para poder dar respuesta a estas novedades. Sí, que yo soy Silvia María Rodríguez, la directora del Departamento Pedagógico de CEN, y a lo largo de la tarde de hoy me va a acompañar uno de nuestros preparadores, que del mismo modo lleva también a sus espaldas múltiples convocatorias como preparador y también en su momento también como alumno y desde luego también como miembro del tribunal. Ha tenido grandes experiencias en todos estos aspectos que vamos a tratar. Él es Rafael Águila, así que Rafa, buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Muchas gracias por tu aportación y tu tiempo ahora para ayudar a los asistentes a esta sesión a dar luz a esas preguntas o interrogantes que todos nos hacemos. Sí que por facilitar la sesión y el desarrollo de la misma, sí que os vamos a pedir que en un primer momento Rafael va a hacer su intervención, va a ir resolviendo pues, aquellos aspectos que la convocatoria nos plantea como novedad, sobre todo centrándonos en la parte de la prueba oral, lo que es el ámbito de la programación docente en sí, y luego pasaremos a un momento para ruegos, preguntas, como consecuencia o conclusión de la intervención de Rafael, que esperemos que en su intervención pues, os aclare múltiples de estas dudas que ahora mismo podréis tener. ¿Vale? Entonces, bueno, si queréis cualquier pregunta, os las vais anotando y al final de la sesión daremos un momento para poder escucharlas. Así que nada, Rafael, cuando quieras, si quieres, comparto la presentación de apoyo para Vale. desarrollarla. Bueno, antes de nada, pues presentarme. Efectivamente, Silvia, soy Rafael Águila, docente de la academia, llevo muchos años preparando. En la actualidad soy director de un colegio público de aquí de Madrid Capital y espero y deseo poder aclararos todas las dudas que tengáis ante esta resolución que ha salido y que nos ha pillado a todos, a mí también, lo debo de reconocer un poquito por sorpresa. Entonces, bueno, voy a ver si soy capaz porque es verdad que bueno, acaba de salir del horno y como digo, todavía tengo un poco de dudas a la hora de poder aclarar ciertas consultas, pero lo voy a intentar, ¿vale? Entonces, si no te importa, Silvia. Bueno, antes que nada deciros, como dice Silvia, si no os importa, todas las dudas que tengáis, que supongo que serán muchas, al final de la exposición me las podéis decir a mí, a Silvia o a cualquier docente que está aquí de la academia. Deciros que hace unos días se nos presentaron un borrador de esta convocatoria que era tal cual el que actualmente tenemos. Quizás la primera duda que tengáis es, bueno, ¿esta resolución de 1 de febrero se cambiará? Bueno, pues en principio creo que no. ¿Se puede cambiar en función a las plazas que han ofertado? Sí, esto es verdad que la experiencia nos dice que pueden resolver más plazas porque faltan plazas por dar, sobre todo las del primer trimestre, que son de las personas que se han jubilado en este primer trimestre del curso 23-24, pero en función a la convocatoria y tal y como se ha estipulado, creo que se va a quedar tal cual.
También os digo y os adelanto que parece ser que desde la Dirección General y desde la jefa de servicios de redacción académica de aquí de Madrid Capital están planteándose responder a una serie de dudas, de interrogantes que, bueno, que todos los docentes nos estamos haciendo y que se le estamos haciendo llegar a ellas y a ellos para que, bueno, nos aclaren un poquito aquellas dudas que a día de hoy podamos tener. Bueno, pues como bien dice Silvia, voy a seguir este PowerPoint, a ver si así poco a poco podemos resolver las dudas. En principio, el punto 1 serán los cambios en terminologías y exigencias, el punto 2, detalle del documento a entregar, y el punto 3, detalle del discurso que deberemos exponer. ¿Seguimos, Silvia? ¿O le doy yo si quieres? Bueno, pues tenemos por un lado la prueba oral o la prueba de aptitud pedagógica. En la parte A habrá que defender y presentar una programación docente, que en el infantil será una propuesta pedagógica y en el resto de especialidades una programación didáctica. Y la parte B será la elaboración y la exposición de una unidad de programación didáctica con un mínimo de 15 UPDs y que tienen que estar relacionadas y debidamente enumeradas. Aquí, en principio, ya entra una terminología que no es nueva, pero sí que es verdad que parece ser que la convocatoria quiere que nos adaptemos a lo que es el documento, a un documento institucional. Y no tengo más remedio que remitiros al artículo 6, tanto de la orden 130 del 23, como al artículo 6 de la orden 460, también de educación infantil. Os digo esto porque ahí en esos artículos vais a ver claramente qué es o cómo se consideran una programación didáctica. Y fijaros que aquí entramos en controversia, porque en realidad lo que nos están pidiendo es un documento institucional. Formaría parte del segundo nivel de concreción curricular, que efectivamente es competencia del docente, pero no solamente de un docente, sino de los docentes que formamos parte de un área, de un ciclo y finalmente de la etapa que conforma el colegio. Entonces, estamos acostumbrados a contextualizar esa programación didáctica, esa propuesta pedagógica, en una programación didáctica de aula dirigida a un grupo de alumnos muy concreto. Y es ahí donde entramos ya un poquito en la controversia de saber si lo que me están pidiendo a mí es un documento institucional o una planificación de que el docente, pues, en principio tiene que adaptar a un grupo de alumnos muy concreto. Bueno, voy a seguir y ahora si queréis desgranamos un poquito todo esto del artículo 6 que os estoy diciendo. ¿Se puede contextualizar la programación didáctica en la propuesta pedagógica? Sí. Es más, os diría que esto enriquece. Se nos está diciendo claramente que lo contextualicemos en un centro muy concreto, en un centro, en un entorno muy concreto. Esto va a enriquecer siempre la propuesta pedagógica o la programación didáctica. Pero voy a ir un poquito más allá y quizás me esté aventurando en lo que quizás crea que va a ser la respuesta a una de mis dudas. Sinceramente pienso, a día de hoy, que también se debe de contextualizar en un grupo de alumnos muy concreto. Yo pertenezco al área de educación física y siempre hemos contextualizado nuestras formaciones didácticas en un grupo de alumnos, imaginaros, 25 niños, 12 niñas, 13 niños, con conductas disruptivas en un par de ellos, un niño que tenga cierto sobrepeso y además en la antigua convocatoria se nos exigía que tuvieran también, pues es un niño que tuviera una... Esta convocatoria no nos lo dice, pero sinceramente pienso que se desvirtúa muchísimo la oposición si no contextualizamos en un grupo aula concreto, ¿de acuerdo? Así que es verdad que me están diciendo que yo planifique o programe para un ciclo, pero esto no deja de ser que ese ciclo está compuesto por un grupo de alumnos concreto, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la propuesta pedagógica de educación infantil, y esto está tal cual sacado de la convocatoria, tenemos que enumerar las unidades de programación didáctica en esa propuesta pedagógica y siempre referidas al ciclo. Ojo que el ciclo pertenecen tres cursos lectivos, 3, 4 y 5 años. Esto complica bastante lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Hay que hacer un tratamiento de los contenidos transversales de ese segundo ciclo. Tenemos que estipular los métodos pedagógicos según el ciclo, el centro y las actividades que vayamos a realizar y siempre teniendo que favorecer o intentando que se favorezcan las actividades competenciales, ¿vale? Que se trabajen por competencias. Tenemos que planificar los espacios,
tenemos que organizar el tiempo por rutinas, tal y como siempre se ha hecho, ¿verdad? Y tenemos que elaborar estrategias que atiendan a la diversidad de mi grupo de alumnos. Por eso creo, sinceramente, que ante la pregunta que hemos hecho desde la academia, se nos va a responder que sí, tenemos que contextualizar en un grupo de alumnos muy concreto. Por supuesto, la actuación y la colaboración con las familias es primordial y también la comunicación, bueno, en caso de comunicación por escrito, pues es un modelo de comunicación de evaluación, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a la propuesta pedagógica. En cuanto a la programación didáctica del resto de especialidades, efectivamente tenemos que enumerar las diferentes unidades de programación didáctica en esa programación didáctica que, como digo, es de ciclo. Tenemos que elegir primero, o sea, primer ciclo, segundo ciclo o tercer ciclo. Imaginaros que yo me encuentro en tercer ciclo, con lo cual mi programación didáctica tendrá que ser sí o sí de quinto y de sexto. Tenemos que hacer igualmente un tratamiento de los contenidos transversales, cómo vamos a trabajar esos contenidos transversales que por norma bien establecidos, el tribunal va a querer ver cómo vamos a trabajar esos contenidos transversales. Tenemos que elaborar los métodos pedagógicos que vayamos a trabajar según el ciclo, el centro. Fijaros, el alumnado al que va a ir dirigida la planificación docente, porque no es igual elegir unos métodos, unas estrategias, unos estilos hacia un alumnado que hacia otro. Es indispensable saber qué grupo o a qué grupo de alumnos va a ir dirigida mi planificación docente. Fundamental, las estrategias para la atención a las diferencias individuales. Tenemos que hacer referencia a ese decreto 23/23 y, bueno, establecer unas medidas de atención a las diferencias individuales, unas medidas ordinarias por un lado, pero también específicas. Y cuando hablamos de las específicas, tienen que ir referidas a una necesidad educativa especial muy concreta y sí o sí necesita que concretemos mi grupo de alumnos. Por supuesto, unos criterios de calificación de la programación, valor que se le otorga a cada UPyD. Bueno, esto también ha cambiado, ¿vale? Porque se nos dice en la convocatoria que para informar a las familias deberíamos de establecer unos criterios de calificación de las diferentes UPyDs, de tal manera que cada trimestre tenga pues un porcentaje cada UPyD y que la nota que vayan a tener los niños sea una nota objetiva en función a lo que haya podido sacar el niño en cuanto a la calificación en relación a las diferentes UPyDs. Bueno, importantísimo las unidades de programación didáctica. Quizás sea el centro sobre el que tiene que girar mi programación docente. Estamos acostumbrados a realizar planificaciones, programaciones didácticas en donde cuando entregamos al tribunal quizás lo menos importante sean las unidades didácticas. Pues no, en esta convocatoria, fijaros lo que os voy a decir, casi el 80% del valor y del porcentaje tendría que tener las UPyDs, porque dentro de las UPyDs tendrán que ir todos aquellos elementos que antiguamente los sacábamos fuera de la programación. Bueno, ya sabéis que actualmente la normativa que tenemos en Madrid es taxativa y se nos enumera una serie de elementos curriculares que tienen que estar diseñados, diseminados dentro de las diferentes unidades de programación didáctica. Lo que yo voy a decir valdría para primaria, me voy a centrar para infantil, ¿vale? Que lo desconozco un poquito más, pero que más o menos es muy parecido, ¿eh? Tiene que tener una relación con las competencias específicas en función a las diferentes áreas. Tenemos 3 áreas y debe ser un enfoque globalizador. Tenemos que enfocarnos o tenemos que trabajar los diferentes criterios de evaluación asociados a cada competencia específica. Sabéis claramente que las competencias específicas tienen cada una un criterio de evaluación. Bueno, pues tenemos que trabajar todos los criterios al finalizar el ciclo. Tenemos que movilizar todos los contenidos al finalizar el ciclo. Lo único que tiene que hacer el docente es elegir qué contenidos van en 3 años, en 4 y en 5. De tal manera que tenemos que asegurarnos que el alumno, cuando finalice el ciclo de infantil, la etapa de infantil, segundo ciclo, haya movilizado todos los contenidos, que es la única cosa que nos asegura que haya trabajado todos los criterios de evaluación y, por lo tanto, todas las competencias específicas. Tenemos que planificar las actividades / situaciones de aprendizaje o identificarlas con la reseña genérica que tal cual nos están diciendo. ¿Qué significa esto, compañeros y compañeras?
Bueno, que no tenemos que ser muy exhaustivos a la hora de explicar la actividad que vayamos a desarrollar, porque para eso ya estará la exposición de la UPD. En la tabla que va en la programación, solamente tenemos que hacer una referencia muy genérica de la actividad que vayamos a realizar, ¿vale? Luego será cuando vayamos a exponer la UPD, cuando esa reseña genérica la concretemos mucho más. Por supuesto, los recursos propios específicos según las actuaciones, las actividades que vayamos a establecer en esa UPD. Siguiente. Para el resto de especialidades, le voy a decir un poco de cabeza, ¿vale? Porque así me entero más y no me fijo tanto en lo que viene en el esquema. Pues mirar, compañeros y compañeras que formamos parte de las diferentes áreas de la educación primaria. Como digo, la programación didáctica tiene una serie de elementos curriculares que tenemos que atender. Pero el principal son las unidades de programación didáctica. En ese artículo 6 de la Orden 130 vienen estipuladas cada uno de los elementos que tienen que tener las UPDs. Y además de cada uno de esos elementos, también vienen estipulados los diferentes puntos que tiene que tener una programación didáctica. Ya hemos dicho antes que fuera de las UPDs tenemos que trabajar el tratamiento de los contenidos transversales. Tenemos que decir cómo vamos a trabajar los contenidos transversales. Tenemos que decir también cómo vamos a atender a las diferencias individuales y también establecer los criterios de calificación de cada UPD. Ahora sí, si nos referimos a las UPDs, a las unidades de programación didáctica, lo que tenemos que saber es que yo primero planifico para el ciclo, imaginaos que estoy en tercer ciclo, tengo que hacer una planificación para quinto y sexto, y se me dice en la convocatoria que como mínimo 15 unidades de programación didáctica. A ver, el consejo que estamos dando de la academia es que se me dicen 15 y es un mínimo, pues que hagamos las 15. Esas 15 tienen que estar distribuidas en los dos niveles. Imaginaros, 7 para quinto de primaria, 8 para sexto. Pero, bueno, pues ahora yo quiero hacer 16 para que sean números redondos. Bueno, pues 8 para quinto, 8 para sexto. La distribución que hagáis es vuestra. Nadie os va a decir que eso está mal hecho. Lo que tenéis que garantizar es que los niños, cuando finalicen el ciclo, en este caso, en el ejemplo que yo estoy diciendo, tercer ciclo de educación primaria, hayan conseguido todos los criterios de evaluación por los que se divide cada una de las competencias específicas. Y, por supuesto, hayamos movilizado todos y cada uno de los contenidos que vienen estipulados en la norma, en decreto 61, en cada ciclo que vayamos a trabajar. ¿De acuerdo? De tal manera que aquí tenemos que hacer una labor fundamental de temporalizar las unidades didácticas y explicar por qué la hemos temporalizado así, y una labor de explicación muy importante de por qué hemos secuenciado de esa manera las unidades de programación didáctica. Yo he elegido hacer 16 UPDs en tercer ciclo. Bueno, y voy a hacer 8 en quinto y 8 en sexto. Mi consejo es que se vea claramente la evolución en cuanto a los contenidos que vayamos a movilizar y que elijáis los contenidos propios para quinto y aquellos que tengan mayor nivel de dificultad para sexto. Y siempre, como digo, garantizando que los niños cuando finalicen el ciclo hayan movilizado todos los contenidos y conseguido todos los criterios. Para eso tenemos las actividades o las situaciones de aprendizaje, que como sabéis aquí en Madrid vamos a dividirlos en actuaciones, que son actividades puras y duras. Pero como digo, y como he dicho antes en infantil, vamos a hacer un planteamiento muy genérico, muy liviano. Luego, cuando vayamos a exponer la UPD, ahí ya entraremos más de lleno en la explicación de cada una de las actuaciones que conforman las situaciones de aprendizaje de esa UPD. Bueno, pues llega el momento de entender que esas actividades, esas situaciones de aprendizaje, tienen que trabajar todos los contenidos que hayamos movilizado en esa UPD. Imaginaros que me encuentro en la UPD 3 y he elegido o he movilizado 15 contenidos. Bueno, pues esos 15 contenidos tienen que estar dentro de las actividades que yo vaya a planificar. Si no están dentro, hay algo que yo no estoy haciendo bien.
¿de acuerdo? Los contenidos que vayamos a movilizar en esa OPD tienen que estar dentro de cada una de las actividades que conforman la OPD. Por supuesto, siguiente punto, serán los recursos didácticos propios de esa OPD, aquellos que yo vaya a necesitar para trabajar y para movilizar los contenidos que haya diseñado. Y por último, y muy importante, los instrumentos de evaluación / criterios de calificación. Entendidos no como lo teníamos entendido antiguamente. Sabéis que antiguamente los instrumentos de evaluación eran pues esas rúbricas, listas de control, escalas de estimación, ese registro anecdótico, en donde llevábamos ahí a término la información que nos proporcionaba la prueba que hacíamos. Bueno, pues hoy por hoy el instrumento de evaluación es justamente la prueba que a mí me ofrece la información relevante y suficiente para evaluar los criterios de evaluación que he puesto justamente arriba. Los criterios de evaluación que yo he elegido para esta OPD. Por lo tanto, los instrumentos de evaluación están siempre al servicio de los criterios de evaluación. No puedo hacer un instrumento que no evalúe los criterios. Y es muy importante saber también que un instrumento puede evaluar un criterio, 2 o incluso 3 o 4, que no tiene por qué evaluar solamente un criterio. Toda esta información luego ya sí irá recogida en listas de control, escala de estimación, rúbricas, el registro anecdótico que todos conocemos, pero eso no es lo importante. Lo importante es aquello que a ti te ofrece la información, que hoy por hoy son los instrumentos de evaluación. Y a cada instrumento de evaluación se le tiene que otorgar una calificación total, un porcentaje, que son los criterios de calificación, que ahí me he trabado. Criterios de calificación. A cada instrumento, un criterio de calificación. Como consejo, deciros que para cada instrumento que yo vaya a trabajar, siempre haga una relación en la OPD con el criterio que está evaluando. De cada instrumento, una relación con el criterio que yo estoy evaluando, porque ahí claramente estoy dejando entender que este instrumento va a evaluar el criterio que anteriormente he elegido para esta OPD. ¿De acuerdo? Seguimos. Yo no sé si esto ya lo quieres decir tú, Silvia, cómo vamos a trabajar en los cursos intensivos. Efectivamente, Rafa, esa es la cuestión que ahora vamos a plantear, porque dada la proximidad que tenemos a la fecha del examen, la convocatoria específica que se iniciará el proceso en sí. Tenemos unos meses por delante para poder gestionar estas nuevas adaptaciones y estas novedades que trae consigo la convocatoria. De ahí que os queremos plantear la posibilidad de poder apuntaros a estos cursos intensivos relacionados con la programación docente y esta unidad de programación didáctica dentro de las especialidades que cada uno de vosotros optáis. Las modalidades de preparación, ya sean a través de online en directo, como es a través de la plataforma que hoy estamos Rafael y yo compartiendo con vosotros, como una modalidad de online sin clases para aquellas personas que no os podéis comprometer a tener un encuentro en directo con un preparador todas las semanas, pues sí que lo podáis hacer algo más autodidacta. ¿En qué consiste una? ¿En qué consiste otra? La programación online en directo, para que lo podáis echar un vistacito, mirad, os voy a compartir lo que es nuestra página web en sí y podáis ver a qué nos referimos en él. Dentro de lo que os han dado toda la información a través de un comunicado que habéis recibido y no obstante os notificarán nuestros asesores formativos para ver si vuestro interés en esta línea. Son cursos intensivos, vamos a empezar previsiblemente ahora a finales de febrero, no podemos esperar más, debemos empezar cuanto antes a reestructurar esas programaciones y desarrollar esas unidades de programación didáctica y vamos a desarrollarlas a lo largo de 10 sesiones, ¿vale? Tendremos una sesión semanal para ello y sobre todo algo muy importante que ha comentado Rafa, el hecho del gran peso que tiene la unidad de programación didáctica
y cómo la vamos a exponer ante el tribunal, qué justificación, qué argumentación vamos a dar a todos estos nuevos elementos. De ahí que vamos a hacer ese ensayo individual de la prueba oral. Está dirigida a todos y cada uno de vosotros en las distintas especialidades, en este caso esta modalidad online, pero si no, ya os digo que también de manera más autodidacta no tenéis la necesidad del compromiso de todas las semanas, pero sí que el acompañamiento hasta finales de curso, o sea, lo que es hasta que os prepararíais para el examen en junio, en ese caso, ¿vale? Sí que ahora, una vez que también hemos visto esta información, también quería detallaros algo que es interesante, porque en ocasiones no sabemos dónde recurrir o qué información optar. También creemos fundamental información a la que Rafa también ha ido haciendo referencia a lo largo de su intervención, pero también que vienen especificadas en la información de la Consejería, en la Comunidad de Madrid. Sí que tenéis una serie de páginas relacionadas con esta información. Ahora os la pondré en el chat para que la podáis tener, pero es la página oficial de la Comunidad de Madrid en la que determina la propuesta pedagógica, qué es, quién la elabora y cuáles son los elementos que contiene en educación infantil, todo lo que tiene que ver a nivel de educación primaria con la programación en sí, qué es, quién la elabora y cuáles son los elementos. Veis que tiene las unidades de programación, ejemplos prácticos de cómo desarrollarlo, algo que ya estabais avanzando por ahí acerca de las adaptaciones curriculares. Como veis, la Comunidad de Madrid nos da ciertas pistas como para desarrollar estos documentos y que, no obstante, contando con el apoyo de CEN, confiamos en que, desde luego, vais a alcanzar vuestro éxito. Voy a compartir, como os digo, este enlace en lo que es el chat para que lo podáis tener. Aquí lo tenéis compartido. Y sí que, si os parece, para que también tengáis todo lo que es la información que os avanzamos acerca del documento de programación de CEN y esto que os he compartido acerca del curso, efectivamente, aquí tengáis también la información del curso de CEN, al margen de que, desde luego, nuestros asesores y a través del correo vais a recibir la información. Como os indicábamos al principio, ya habéis aprovechado y os habéis anticipado a través del chat a hacer algunas preguntas. Desde CEN nos queremos transmitir que nosotros estamos preparados, ya hemos analizado los detalles de la convocatoria, tenemos formadores expertos y todo un departamento de recursos didácticos especializado en preparar todos estos recursos adaptados a vuestra situación. A nivel pedagógico, la parte que personalmente gestiono y me corresponde, estamos organizando una serie de actividades y tareas para que nuestros preparadores os puedan revisar estas informaciones e ir con las máximas garantías y podáis resolver cualquiera de estos aspectos. Es momento de ver las preguntas. Si quieres, Rafael, vamos repasando lo que es el chat. Algunas de las preguntas que han ido haciendo, si te parece. Y luego también, ahora vamos a abrir también ruegos y preguntas el micro para que nos podáis hacer algunas de las consultas que habéis planteado. Voy a comenzar por la primera que he visto, me ha parecido que es Mariñe, que decía que ¿cómo hacemos con el hilo conductor? ¿Uno para cada curso o parece perder el sentido del mismo hilo a lo largo del ciclo? Bueno, a ver, el hilo conductor se puede dejar. Es verdad que estamos acostumbrados a hacer un hilo conductor para un nivel, para un curso lectivo, pero el hilo conductor lo puedes dejar porque puede ser, imagínate, las películas, imagínate que estamos en primer ciclo y para primero puedes elegir las películas de Disney y en segundo puedes elegir las de Pixar porque son algo más, no sé, más para niños de segundo, te quiero decir. Se puede dejar. Incluso puedes dejar el mismo hilo conductor para primero y segundo. Es verdad que el hilo conductor no tiene que perder la importancia que debe de tener, y es que debe de salir del centro de interés de tu grupo de alumnos. Y el problema es que estamos planificando, imagínate, en primero de primaria, pensando que al niño le va a interesar en segundo aquello que yo un año antes estoy planificando. Es un poco arriesgado, es verdad, pero se puede dejar. Porque una cosa es a nivel práctico, otra cosa es a nivel teórico. Nosotros a nivel práctico nos interesa que el tribunal valore que yo he creído conveniente hacer un hilo conductor y que sale de su centro de interés
o del centro de interés de mi grupo de alumnos. Y esto se valora muchísimo porque es competencial, es funcional y porque todo lo que se vaya a trabajar es una actividad que al niño le va a interesar. Yo lo dejaría. Gracias, Rafael. Espero que Mariñeta haya sido resuelta la duda. Luego, Pau comentaba a nivel de la nomenclatura acerca de los alumnos de, bueno, las diferencias individuales. Efectivamente, corre más a cargo de hoy en día respetar, entiendo, lo que nos dice la Comunidad de Madrid en cuanto a la mención, especificación de cómo citamos a las necesidades educativas, ¿verdad? Bueno, esto ya sabes que viene estipulado en el decreto 23/23, que es una normativa expresa de los alumnos con necesidad educativa especial. Y como tú sabes, en Madrid hay alumnos con necesidad educativa de apoyo educativo y dentro de ese gran grupo están los ACNES. Aquí el gran problema que encontramos es saber si vamos a contextualizar en un grupo de alumnos muy concreto, en donde hay, por ejemplo, un alumno con incorporación tardía al sistema educativo, que como bien sabes, Pau, es un ACNEAE, pero además podemos decir que haya algún alumno ACNE, como por ejemplo, pues no sé, alguna necesidad que sea un poquito más acuciante y que, bueno, que el equipo de orientación así ha estipulado que sea un niño con necesidad educativa especial. Esto viene estipulado en el decreto 23/23. Yo os aconsejaría que siempre metamos un ACNEAE y además un ACNE. Esto enriquece cualquier programación, aunque sea de ciclo, también la enriquece, ¿eh? Perfecto, Rafael. Si me permites una interrupción por algunos mensajes que hay en el chat, veo que tenemos hoy en directo algunos de los alumnos que ya forman parte de nuestro equipo de alumnado de CEN. Sí que aclarar que esta sesión informativa que estamos dando es para aquellas personas que no formáis parte del equipo de CEN aún, para que supieran y aclarásemos esta serie de dudas, porque vosotros, todos los que ya formáis parte de nuestro equipo, estáis siendo informados a través de una serie de comunicados, informaciones que os estamos dando, ya bien sea a través de mail, a través de vuestros preparadores o con intervenciones directas de nuestro centro académico de Madrid o cualquier comunicado, ¿vale? Igual que modificaciones, actualizaciones en las tareas, ya estaréis viendo que vamos modificando estas actividades o exigencias para precisamente adaptarnos cuanto antes a lo que nos exige la convocatoria y, por lo tanto, poder seguir trabajando en ello. No descuidéis que estamos hablando de el proceso de reposición, pero aquellos que os presentáis por estabilización no ha variado. O sea, las recomendaciones que hay para estabilización las debemos seguir manteniendo. Estos cambios, estas especificaciones son solo en el caso del proceso de reposición. Tenerlo claro, ¿vale? Seguimos, Rafa, si te parece. Roberto comenta Sí. que entonces las unidades deben cubrir los 2 cursos completos, ¿no? Efectivamente, nos están diciendo hay un mínimo de UPDs, en este caso nos dice un mínimo de 15, tú tienes que dividir las 15 en los 2 cursos que conforman el ciclo, eso es. Ahora, ¿que quieres quedarte en 15? Pues 8 y 7, por ejemplo. O si no quieres quedarte en 15 y quieres hacer 19, pues divídelas en 9 y 10, por ejemplo. Yo no aconsejo hacer muchas más UPDs de las que nos vienen estipuladas por la convocatoria, porque esto significa mucho más trabajo. Pero bueno, a lo mejor si queréis hacer un curso, un número par para que haya el mismo de UPDs en quinto y en sexto, pues sería coherente, ¿no? Que haya, por ejemplo, 8 en quinto y 8 en sexto. Sería bastante coherente y sería hacer una más de la que estamos acostumbrados. Eso es. Ahora bien, la distribución de los contenidos la hacéis vosotros. Vosotros como docentes vais a distribuir los contenidos que están establecidos en el ciclo, aquellos que queráis para quinto y aquellos que queráis para sexto. Y esa distribución de contenidos, esa movilización, vamos a hablar de manera coherente, esa movilización de contenidos se hacen gracias a las unidades de programación didáctica, que como digo, cogen un peso enorme a partir de ya. Yo, Silvia, si te parece, también quiero hacer un pequeño comentario. Mirad, compañeras y compañeros, yo me he visto en esta tesitura como preparador muchos años, he sido opositor y si queréis coger un consejo que os voy a dar, mirad, a río revuelto, ganancia de pescadores. Si algo tengo clarísimo como preparador y como tribunal, que he sido en varias ocasiones, es que la gente estudia poco. Entonces, cuando hay este tipo de cambios normativos y de convocatoria, menos todavía. ¿Quién se lleva la palma? Aquel que dice de seguir hacia adelante. Y, hombre, sinceramente, y no porque sea mi academia, hay tanta gente detrás y tenemos tantas cositas por detrás que yo creo que al final tenemos la solución a estos interrogantes, más que nadie, ¿eh?
Pero bueno, Desde luego seguimos yo con la creo que pregunta. la experiencia nos avala, ¿verdad, Rafael? Al final llevamos muchas convocatorias a las espaldas con estos grandes cambios y efectivamente lo que dices tú, en los momentos y grandes oportunidades cuando ha habido precisamente estas modificaciones. Vamos a seguir, si quieres, con algunas preguntas. Lamentablemente no vamos a poder dar respuesta a todas, creo, pero bueno, vamos a intentar lo máximo posible. Patricia comentaba que la propuesta pedagógica si habría que hablar de nuestra clase concreta. Es decir, por ejemplo, ya en 4 años, para segundo ciclo en el caso de infantil. Bueno, pues algún ejemplo concreto de esa clase. Claro, Patricia, esa es la gran duda, ¿no? Porque entonces la propuesta pedagógica no es justamente esto, no es hablar de una clase concreta. Esto no deja de ser la programación que toda la vida hemos entregado al tribunal. Hemos elevado esta pregunta, que yo creo que es la pregunta, perdonadme, porque es la pregunta, si ellos quieren que concretemos en una aula concreta. Yo os he dicho en mi exposición que entiendo que sí, porque si no se desvirtúa muchísimo la posición y además entiendo que la autonomía pedagógica del docente ya no tiene ningún tipo de sentido. Entiendo que sí, pero una cosa, Patricia, si tú haces una programación o una propuesta pedagógica y la enfocas en 4 años, sí o sí, Patricia, tienes que hablar de 3 años y de 5. O sea, de aquello que ya diste el año pasado, en el curso pasado, y aquello que vas a dar en el curso que viene. ¿De acuerdo? Y por supuesto en el que vas a dar en este curso. ¿Me explico? No te puedes enfocar solamente en 4 años. Tienes que enfocarte en aquello que ya has dado, aquello que vas a dar, para garantizar y asegurar que has movilizado todos los contenidos y que estás consiguiendo todos los criterios de evaluación que por ciclo vienen estipulados por norma. ¿Vale? Perfecto. Mira, Raquel nos comenta que si a la hora de establecer un centro concreto, que si antes era importante especificar el nombre o algo así, si ahora es conveniente también hacerlo que sea un centro real. Y luego que en el caso del tercer ciclo, si escoge quinto, si tiene que desarrollar el perfil de salida es esto, de primaria. Bueno, a ver, es que aunque tú cojas quinto, tienes que saber que tu programación didáctica tiene que ser de quinto y sexto. O sea, no es elegir quinto y hago quinto. No, no. Tienes que hacer quinto y sexto. Y empezar por el final. Y efectivamente, el perfil de salida tú sabes que está dividido en una serie de descriptores operativos que hacen que al docente le asegure, o sea, que el alumno haya conseguido todas y cada una de las competencias clave. El perfil de salida se mira a finalizar sexto de primaria y con la seguridad de que el niño la ha conseguido todas. Pero no es que no sea importante, sí que lo es, pero no es tan importante porque la seguridad la tenemos en nuestras competencias específicas que conforman cada área. Estas competencias específicas se han generado para la consecución de las competencias clave y por lo tanto de cada uno de los descriptores operativos. Eso por un lado. Y por otro, hay que hacer un centro concreto con nombres y apellidos, no me acuerdo de su nombre, pero yo te diría que no. No porque mira, Madrid es muy pequeñito. Yo ya he dado unos cuantos tumbos por Madrid, ahora estoy en un centro aquí en el sur de la capital, y al final es que nos conocemos todos. Tienes que basarte en una hipótesis. Por ejemplo, si nos centramos en el colegio en el que yo estoy aquí, pues me encuentro en un centro de educación infantil y primaria, de línea 1, no bilingüe, con preferente con aula TGD y en donde es jornada continuada, situado al sur de una gran capital de provincia o al sur de Madrid, ¿vale? Entonces ahí ya empezamos a entender cuál es el centro. No hace falta que me digas el CIP Parque de Aluche o el CIP Ciudad de Córdoba, no hace falta, es más, te aconsejo que no lo hagas, ¿vale? Hay una duda ahí justamente antes de Roberto, Silvia, que yo creo que te la has saltado, que dice, ¿los criterios de evaluación que están planteados por ciclo pueden volver a redactarse? No, Roberto, no hay autonomía pedagógica en ese sentido, son los que están establecidos por ley. Solamente puedes distribuirlos por cada nivel, ¿vale? Tú quieres trabajar o por cada UPD, entiéndeme, pero no lo puedes redactar a tu manera, tienes que adaptar, o sea, tienes que aceptar lo que viene establecido en norma, decreto 61, si hablamos de primaria, y solamente llevarlos a las UPDs donde los vas a trabajar, ¿vale? Luego, Rafa, creo que hay otra de las preguntas que también estamos pendientes de que pueda ser resuelta, que es una de las que plantea Sara, que en el caso de presentarse por PT, ¿cómo se plantean las UPDs? Si habría que hacerlo como el resto de especialidades o además incluir las adaptaciones en sí. No deja de todo clara la convocatoria, ¿verdad?, cómo se concretan esas adaptaciones. Y estamos pendientes de a ver si tenemos una información que esto nos lo termine de aclarar.
¿vale, Sara? Justo. Igualmente, ayer, bueno, esta mañana, sin ir más lejos, hemos elevado esta pregunta al jefe de servicio de ordenación académica y a la Dirección General de Recursos Humanos, a ver si son capaces de respondernos. Yo creo que va a salir algo a nivel oficial para todo este tipo de preguntas y, Sara, aquí no te puedo ayudar porque quizás me estoy haciendo ya o aventurándome en algo que quizá me confunda. Lo siento. Irene le preocupa en infantil que, como hemos comentado, que las actividades, tal y como dice la convocatoria, se van a exponer más detalladamente en la exposición, porque de hecho dicen que dentro del documento en sí de programación no tenemos que especificarlas. Entonces, no entiende cómo hacerlo si solo vamos a exponer la unidad, cómo se concretan las actividades en sí. Bueno, Irene, a ver, el hecho de que tú no vayas a entregar la UPD no quiere decir que no la puedas entregar. Hay mucha gente que como estrategia la entrega porque quieren que vean la UPD desarrollada. Pero bien, vamos a partir de la base que tú no quieres entregar la UPD desarrollada. Bueno, aunque no la entregues, eso en tu cabeza, en tu estudio tiene que estar hecho. O sea, esa UPD que estamos entregando dentro de la programación didáctica es un esquema de lo que luego realmente será la UPD. ¿Y qué es el esquema? Las actividades. Las actividades vas a hacer o vas a enunciar una actividad, pero de una manera muy somera, no muy detallada, para que luego en tu exposición me digas claramente qué vas a trabajar con esa actividad, ¿vale? Recuerda que tenemos 30 minutos para la exposición de la UPD, que es tiempo más que suficiente para que me expliques claramente qué quieres trabajar en esa actividad que habías dicho antes, no muy detalladamente en la UPD. Uh-huh. ¿Vale? Luego, Roberto, estoy hablando del aspecto de la contextualización, que si quieres, pues eso volvemos a repasar, que claro, al ser un ciclo, pues debe ser pues para los cursos que tenga ese ciclo. Si es infantil 3, si es primaria 2, ¿verdad? Que es lo que tenemos que ir hablando. Y Sí, luego, y yo creo que a lo Patricia. mejor Roberto lo que se plantea aquí es si él contextualiza para, imaginaos que estamos en un colegio de línea 1 y en este curso escolar, si contextualiza para quinto A con 25 niños y sexto A que tiene 28. Creo, sinceramente, y esto es otra pregunta que hemos elevado a la Dirección General, que en principio tendrás que contextualizarlo para ese quinto A y que luego subirá al sexto. Es para el mismo grupo de alumnos que luego subirá el curso siguiente, al año siguiente con el mismo grupo de alumnos, ¿de acuerdo? Pero igualmente vamos a esperar a ver qué nos dicen porque esto es una duda que también se plantea, ¿de acuerdo? Bueno, Patricia también hablaba de los 3 niveles, un poquito en cada curso de los grupos. Sí que, y en relación a otras, por ir mezclando algunas de las respuestas y no ser repetitivos, sí que hay que dejar claro que el reparto de las unidades de programación didáctica debe ser equilibrado en los cursos en sí. O sea que si en infantil nos han dicho un mínimo de 15, se recomienda que tengamos 5 en 3 años, 5 en 4 y 5 para 5 años. Del mismo modo que para primaria, pues podamos hacer 7 un curso, 8 en otro, o al contrario, 8 y 7. O sea que de verdad también pensar que si sumáis más por equilibrarlo, luego entran dentro del sorteo. O sea que también hay que jugar un poco a la estrategia de cómo desarrollarlo. Algunas de las preguntas van, por ejemplo, cómo se gestionaría dentro de un centro de educación especial o con algunas peculiaridades. Es entrar en demasiado detalle que ahora mismo no podemos concretar dentro de esta sesión informativa. Os animamos a formar parte de nuestros cursos o comentar a nuestros asesores que os puedan ayudar precisamente en eso. Os vamos a ir asesorando en cómo preparar esas programaciones dentro de estos contextos, dentro de estos centros o esas características que vais a detallar o que habéis tomado la decisión de que queréis presentar ante el tribunal, ¿vale? O sea que María comentaba que ya no se desarrollan los elementos curriculares en el grueso de la programación de primaria, que si no se desarrollan en sí. No veo la pregunta, pero sí. A ver, no es que no se desarrolle, es que finalmente los elementos curriculares prescriptivos tienen que estar sí o sí dentro de las diferentes UPDs. Entonces, el docente lo único que tiene que hacer es distribuir esos elementos curriculares dentro de las diferentes UPDs para garantizar que se consigan todos, ¿vale? Y aquí hablamos fundamentalmente de los diferentes criterios de evaluación que conforman cada competencia específica y que luego tendrán como herramienta los contenidos, ¿vale? Los conocimientos, las destrezas y las actitudes. Estos contenidos se movilizan y es el docente el que elige qué contenidos va a necesitar para la consecución de cada criterio. Pero efectivamente, ya no se adaptan los criterios, solamente se distribuyen a lo largo de las diferentes UPDs.
Comentaba también igualmente Pau que si en referencia a la contextualización que ha desaparecido, permanece interpretar que ha desaparecido la obligatoriedad de incluir las necesidades educativas especiales. Sí, lo he dicho antes, he ido en la primera media hora, he ido con una escopeta cargada porque quiero decir tantas cosas que al final, pues quizás no me habéis escuchado. Efectivamente, estamos acostumbrados en las diferentes convocatorias a que nos dice sí o sí que tenemos que incluir un alumno con necesidad educativa especial. En esta no nos dice nada. Pero ante esta pregunta, que yo igualmente se ha elevado a la Dirección General, nos dicen que, en principio, esto igualmente enriquece. Como consejo, meterme algún acné, sí. Al final debemos reflejar la realidad de los centros de una manera u otra y forma Eso parte es. de esa atención a las diferencias que también cita el documento en sí. Bueno, a ver, siguen hablando sobre estos aspectos, por ir viendo algunos. Bueno, comentábamos ahora que si solo se debe meter uno o varios. El cantar, programar el ciclo. No sé si quieres destacar alguna porque estamos en la misma línea. Sí, bueno, Eh, a ver, yo estoy viendo de Mariñe que dice, debemos entender que programamos para estar en el mismo grupo todo el ciclo, efectivamente, en principio sí, a falta de que nos resuelva la duda y efectivamente para una sola área, si hablamos de primaria, para una sola área, eso es. David, un poquito más arriba, justo que hablaba que en vez de hilo conductor, si se puede utilizar el proyecto integral del centro y así valdría para los dos cursos. Sí, claro, efectivamente, los proyectos integrales del centro, igual que los planes y proyectos que se llevan a cabo del centro, la responsabilidad de llevarlos a cabo son de los docentes. Y claro, la herramienta perfecta son las programaciones didácticas, claro que sí. Virginia comenta que igual que de septiembre a junio se plantean las 8 primeras en tercero y luego para el siguiente curso para cuarto. En esto insistir bastante, la convocatoria lo dice, deben ser debidamente numeradas las 15, con lo cual si hacemos 8 para uno y 7 para otro, no sean 8 de tercero y 7 de cuarto, sino es la 1, la 2, la 3, la 4, así hasta las 15 unidades didácticas que exige la programación y estén debidamente listadas en el documento de programación. Igual que hemos hecho en años anteriores, para aquellas personas que tenéis la experiencia de otros años, nos han pedido un índice con el título de cada una de estas unidades. Deberíamos hacer esa misma secuencia. ¿Vale? El hecho de integrar eso, aunque luego la distribución y la organización espaciotemporal se plantee dentro de esa distribución que hayáis decidido. ¿Vale? Y para las nuevas personas que os presentáis por primera vez, esto es importante, porque lo pide así el tribunal, está recogido dentro de los criterios en sí, ¿verdad, Rafa? Tú por experiencia de los años como Así es, tribunal. así es. Además, una cosa, Silvia, que claro, no hemos leído esta duda, pero es una duda muy importante. Claro, el sorteo que se va a hacer es el sorteo en función a las unidades que tengáis, que van a estar distribuidas, como digo, en los diferentes niveles del ciclo. Entonces, imaginaos que yo he elegido hacer 16 unidades y que tienen que estar distribuidas a lo largo de quinto y de sexto. Y que he decidido hacer del 1 al 9 en quinto y del 10 al 16 en sexto. Bueno, pues está claro que si me toca la número 12, corresponde a la unidad 2 de sexto. Es que tiene que ser así, ¿vale? Tienen que estar numeradas y claro, luego hay ahí una franja que divide quinto y sexto. Pero esa franja es como, no sé, cómo deciros, que no se tiene por qué ver, ¿vale? Claro. Rocío planteaba que en el proceso de reposición, si la UPD se engloba dentro de la propuesta pedagógica o en una programación docente. Debemos aclarar los términos que hemos dicho al principio, ¿verdad, Rafa? Que programación docente son todas. Lo único que propuesta pedagógica es para la etapa de educación infantil y Eso programación es, didáctica es para todo primaria. eso ¿Vale? O es. sea Y que así lo efectivamente tengamos claro en función de dónde vamos, pero si tenemos que ¿ves? hablar globalmente, podemos utilizar el término programación docente y ahí acertamos, seguro. Luego la Eso cuestión es, es específica. eso es. Y efectivamente Bueno, las vamos a ir. UPDs, las unidades de programación didáctica, están dentro o de la propuesta pedagógica, sean los de infantil, o de la programación didáctica, sean los de primaria. Nuria también planteaba que la duda es cómo vamos a incluir más contenidos en 60 páginas, que tendríamos que quitar para que entras la Pues cuestión de no sé el nombre establecer no sé el nombre prioridades. que has dicho, no sé el nombre que has Nuria, dicho, Silvia, pero toda, y perdóname la expresión, toda la paja que metíamos antes en las programaciones didácticas, que entregamos al tribunal, todo aquello que era teoría y teoría y teoría y que parecía que, no sé, si hablamos de metodología, que metíamos el tema que era de metodología de nuestra área. Por ejemplo, educación física, el tema 23. No, tenemos que dedicar solamente el 80% a las UPDs y todos los demás
a los diferentes elementos que vienen estipulados en el artículo 6 o de la orden 130 o de la orden 460. Esos elementos que están fuera de las UPDs son, y lo repito, porque esto es muy importante, son el tratamiento de los contenidos transversales, los métodos pedagógicos acordados, las estrategias para una adecuada atención a las diferencias individuales y los criterios de calificación de cada UPD. Además de una introducción, además de un contexto, con eso ya rellenamos, más las UPDs, por supuesto, que como he dicho, tienen que ser un 80%, rellenamos los 60 folios que nos dicen que tenemos que entregar. ¿Vale? Perfecto. No sé si quieres alguna más que podamos ir viendo antes de ir cerrando. A ver, dice Lidia, una cosa importante, que las actividades complementarias, claro que sí, hay que incluirlas. Estamos acostumbradas a incluirlas, Lidia, fuera de las unidades didácticas. Pero en realidad tú cuando planificas una actividad complementaria tendrá que ir dentro de una unidad didáctica, en este caso dentro de una UPD. Bueno, pues mete las actividades complementarias que tú quieras realizar, pero dentro de una UPD, no fuera de la UPD. ¿De acuerdo? Así que, por ejemplo, si en la UPD 15 quieres ir al retiro, por ponerte un ejemplo, será ahí cuando tengas que explicar la salida al retiro, ¿vale? Como otra actividad más, fíjate lo que te digo. La salida al retiro sería como una situación de aprendizaje, otra actividad más, ¿vale? Que tú planificas para la consecución de los criterios de evaluación que has diseñado. No que hayas diseñado, que has elegido. En otra ocasión, poner, no sabemos quién es si se pueden repetir los contenidos en ambos cursos. Al final, contenidos del ciclo. Sí, puedes repetir los contenidos claramente porque habrá contenidos que son pues transversales. Fíjate lo que te digo. Por ejemplo, en educación física la salud es un contenido que es transversal, que no solamente aparece en el ciclo, sino que aparece en toda la etapa. Se pueden repetir. Lo más importante es que deberéis de garantizar al finalizar el ciclo que se hayan movilizado todos los contenidos. ¿Que he repetido un contenido 4 veces? No pasa nada, mejor que mejor, pero que se movilicen todos. Gemma comentaba que entonces si las competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación si están dentro de las UPD, pero no fuera. Están dentro de las UPDs. El docente lo único que tiene que hacer es distribuir estos elementos que acabas de decir tú, Silvia, competencias específicas / criterios, bloques / conocimientos, destrezas y actitudes, dentro de las diferentes UPDs. No van fuera, van dentro. Perfecto. Pues nada, vamos a ir viendo algunas más. Tama comentaba que en infantil no se dice nada acerca de evaluación de instrumentos. Hemos comentado que sí que hay una referencia precisamente que en el caso que se hagan por escrito y se comuniquen, efectivamente, que es lo que indica la convocatoria explícitamente en el apartado de intensivos. A ver, algunas preguntas si quieres ir revisando, que podamos ir dándole continuidad. ¿Alguna más que tú quieras plantear? Dice, perdona, ¿has dicho programar para el mismo curso? No entiendo muy bien esa de R, no lo llego a entender muy bien. No, se programa para el ciclo, ¿vale? Se programa para el ciclo. Y luego ya en relación a la UPD que te haya tocado, tendrás que centrarte en un curso concreto. Imagínate que te ha tocado la UPD 5, que corresponde al curso quinto de primaria, ahora ya sí que me centro en el quinto, ¿de acuerdo? Pero la programación didáctica que vayamos a entregar es una programación de ciclo. Pero un acné, en el caso de infantil, que metes uno en 3, otro en 4, no, es que justamente es la duda, Laura. ¿Por qué? Porque no sabemos si planificar para el mismo grupo los 3 niveles o tenemos que planificar para los diferentes niveles que conforman el ciclo. Es la duda que hemos requerido y yo creo que es para el mismo nivel, mismo grupo de alumnos. ¿Me explico? Tú planificas para 3 años, y que el año que viene subirá 4 y que dentro de 2 subirá 5, ¿de acuerdo? Con ese acné que sabemos que está dentro del grupo. Y como digo, esto lo pongo ahí un poquito entre interrogantes porque hemos elevado la duda y espero que no la aclare. ¿Cuánto sería la duración de cada UPD? Si se refiere a la exposición, son 30 minutos. Si se refiere a la programación didáctica, bueno, pues yo en mi grupo estoy diciendo que es que, claro, como corresponde a 2 niveles en concreto cada tabla, pues se nos va a ir fácilmente a 4 folios por cada 2. 4 folios por cada 2 niveles, ¿vale? Así que, a ver, me explico. Unidad didáctica 1 en quinto, que corresponde con la unidad didáctica 9 en sexto. Bueno, pues vamos a hacer como una confrontación entre las 2 UPDs y esa confrontación entre esas 2 UPDs fácilmente se nos va a ir a 4 folios.
Quiero aprovechar la circunstancia también para, bueno, pues nos estáis haciendo a nosotros preguntas, también por nuestra parte nos gustaría que nos valoraréis cómo os ha parecido esta intervención, las aclaraciones, la presentación de las características de aquello que nos pide la convocatoria con estas novedades acerca de esta prueba y que pudierais valorar, bueno, pues el interés y el que os ha estado pareciendo. Mientras tanto, vamos a contestando las últimas cuestiones para ir cerrando la sesión, ¿vale? Entonces, no sé si hay Sí, alguna bueno, como cuestión más. veis, la gran cuestión es la contextualización del grupo de alumnos. Quizás es ahí donde tenemos más dudas y efectivamente esa duda tienen que aclarárnosla porque si no contextualizo en un grupo de alumnos, lo que me están pidiendo no es una programación didáctica de aula, que es lo que estábamos acostumbrados, sino un documento institucional tal y como recoge la normativa que antes os he reseñado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen, pero en principio yo diría de sí contextualizar en un grupo de alumnos, ¿vale? Perfecto, gracias Rafael. No obstante, recordaros que tenemos a la vista una serie de cursos intensivos, bien en la modalidad de online en directo, en tan solo 10 sesiones, para poder dar respuesta a estas preguntas y otras que hagamos y desde luego tener elaborado ese documento y expuesta lo que es la prueba oral o bien de la modalidad algo más autodidacta con el apoyo de No escuchamos a Silvia, ¿verdad? Bueno, pues no sé lo que estaba diciendo. Creo que lo que estaba ofertando son los cursos intensivos que vamos a trabajar aquí en la academia. Y mirar, yo me despido. No dejo de ser otro maestro que a tiempo parcial soy director de un centro y que si vais por la rama o la área de educación física me vais a encontrar en la academia. Me despido diciendo que los elementos de la programación didáctica son, lo ha dicho un compañero que por favor lo repitiera, el tratamiento de los contenidos transversales. Es que como se está yendo, se me está yendo los métodos pedagógicos acordados, las estrategias para una adecuada atención a las diferencias individuales, los criterios de calificación de cada UPD y, por supuesto, y lo más importante, las unidades de programación didáctica. ¿De acuerdo? Así que, chicos, chicas, muchísimo ánimo. Veo que Silvia se ha desconectado. Sí, Animaros a aquí que estoy, sigáis hacia Rafael. adelante. Estoy aquí, Como... ¿eh? Ah, vale, Silvia, perdona, sí, sí. Nada. Pues lo que decías, disculpad que se me ha ido un momentito la señal, que como tú comentabas, igualmente es eso, daros enormemente las gracias por vuestra atención e interés en esto aspecto. Muchas gracias, Rafa, por tu sabiduría y experiencia y haber resuelto todo este bombardeo de preguntas, que desde luego yo creo que han sido muy aclaratorias para todos los asistentes. Y nada, que os esperamos en las aulas y desde CEN con los brazos abiertos para cualquier duda o cuestión que queráis resolver. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, un saludo y mucho ánimo.